Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Hoy continuamos aprendiendo la palabra de Dios a través de Jueces. Hoy vamos a compartir acerca de Jueces 8, del 22 al 35, y continuamos aprendiendo la palabra sobre la vida de Gedeón. Y dice: y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor tú y tus hijos y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará, Jehová señoreará sobre vosotros. Y les dijo Gedeón: quiero hacerlos una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Ellos respondieron: de buena gana te los daremos. Y teniendo un manto, echó allí cada uno de los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió 1700 siclos de oro, sin la plancha y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían los camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Luego Jeroboam, hijo de Joás, fue y habitó en su casa, y tuvo Gedeón 70 hijos, que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo, y le puso por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abiezeritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal-Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboam, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Si nosotros leemos la primera parte de estos versículos, entendemos que Israel, cuando se acerca a Gedeón y le dice: queremos que tú seas nuestro rey, Israel no está poniendo su vista en Dios, quien le había dado la victoria a Gedeón. Como nosotros hemos leído versículos anteriores, Dios es quien levanta a Gedeón, quien le da la fortaleza para poder ir con Madián, quien le da la promesa que iba a vencer a este pueblo, y quien le da al final la victoria. Pero el pueblo de Israel, no sé si no sabía o no recordaba todo esto, pero lo que le dice es: queremos que tú seas nuestro rey, porque ellos están poniendo su mirada en el hombre, no en Dios. Y Gedeón le dice: no voy a ser yo quien reine, Dios es quien reina. Él tenía conocimiento de lo que Dios había hecho. Pero si nosotros leemos lo que continúa, dice de que él le pidió a todas estas personas sus zarcillos de oro, y con esto construyó, dice, un efod. Y con este efod dice que todo el pueblo de Israel se prostituyó. ¿Qué significa esto? Que Gedeón, por una parte, dice: sí, Dios es quien va a reinar, ustedes tienen que poner su confianza en Dios. Pero por otra parte, Gedeón se está fijando en las riquezas, se está fijando en lo que ha podido conseguir, cuando Dios en ningún momento le pidió a Gedeón que haga eso. Él lo hizo tal vez porque su corazón se empezó a llenar de soberbia, su corazón se empezó a llenar de querer más poder. Y eso causó de que muchas personas que lo seguían también cayeran en pecado gracias a él. Dice la palabra que él fue piedra de tropiezo. Y luego dice de que él se fue a su casa, pero que tuvo muchas mujeres.
Y una de estas mujeres dice que le dio un hijo que se llamó Abimelech. Si nosotros luego continuando la palabra, entendiendo la palabra posteriormente en los futuros versículos, leemos sobre Abimelech y justamente habla de esta persona que hizo lo malo delante de Dios y que en su corazón había muchos deseos de poder, y hasta hizo muchas cosas que estuvieron muy mal delante de los ojos de Dios. Y es que esto que hizo Abimelech no fue solamente porque en su corazón había maldad, sino también porque en Gedeón no hizo que sus hijos conocieran de Dios. Y aún más, dice la Biblia que él tuvo muchas mujeres. Y estoy segura de que ese no era el plan de Dios para Gedeón. Dios encontró un Gedeón asustado, un Gedeón temeroso, un Gedeón que tal vez no creía ni siquiera lo que él podía lograr. Y Dios lo levantó, Dios le dio fortaleza, Dios le dio la victoria y lo puso en un lugar de honra. Pero Gedeón, en un momento de su vida, tal vez se encegueció y ya no empezó a ver que quien le daba la fortaleza, la victoria, era Dios, sino él empezó a confiar en sus propias fuerzas y empezó a sentir y a creer que él merecía todas las cosas que él estaba logrando. Hay que tener mucho cuidado con esto, queridos hermanos. Hay que ver cuál es el final de un hombre de Dios. Y dice la palabra que a pesar de lo que Gedeón hizo al final de sus días, Dios cumplió su promesa. Y dice que en 40 años no volvió a haber guerra en el pueblo de Israel. Pero dice de que luego de esto, los hijos de Israel, dice, volvieron a adorar a sus dioses y no se acordaron de quién fue Gedeón. La generación de Gedeón y Gedeón no enseñaron a su descendencia quién es Dios. Ellos tal vez, esta fue una generación que no vio guerra, que no vio destrucción, que no vio que de repente disfrutó una época de paz, pero no conoció, no supo quién le dio esa paz, y volvieron a confiar en dioses ajenos y volvieron a alejar su corazón de Dios. Como yo les decía hace un momento, Dios levantó a un hombre tal vez sin fuerzas, tal vez muy pequeño, no considerado muy poco, pero al final terminó un hombre tal vez con mucha soberbia, tal vez envanecido de poder. Y a pesar de eso, Dios le dio una vejez tranquila y que hasta que él falleció. Pero vemos que su descendencia no fue así. Fue una descendencia donde hubo matanza, donde hubo mucho pecado, mucha maldad. Hay que tener cuidado. La palabra dice: el que esté firme mire que no caiga. Y también la palabra dice que nosotros debemos de cuidar mucho nuestras actitudes, porque detrás hay personas que tal vez están aprendiendo la palabra y que no debemos de ser piedra de tropiezo para ellos. Gedeón no entendió, tal vez, no se dio cuenta, no recordó que él tenía mucha responsabilidad como un líder de un pueblo, porque Dios lo puso ahí para ser justamente esa persona que a través de él Dios puede actuar. Pero llegó un momento en su vida en la que empezó a mirar sus propios deseos, sus propias, tal vez empezó a dejarse llevar por su mente, por su corazón, y apartó de él la palabra de Dios, la promesa que Dios le había hecho. Y creo que empezó a perder ese primer amor. Nosotros estamos llamados, amigos, hermanos,
a poder buscar de Dios y a siempre recordar de dónde nos sacó Dios. Yo no sé en qué etapa estás de tu vida, no lo sé, pero yo quiero que en este momento tal vez tengas la oportunidad para recordar de dónde te sacó Dios, en dónde estás ahora y cómo estabas cuando Dios se acercó a ti y Él cambió tu vida y Él cambió mi vida. Tenemos que siempre recordar que quien nos dio todo lo que tenemos es Dios, y de quien viene la victoria en cada una de nuestras batallas es de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser siempre ese ejemplo, ese modelo para los que vienen atrás, y que Dios nos libre de ser piedra de tropiezo para alguno de ellos, o desviar la mirada de aquellos que nos miran a nosotros y llevarlos hacia lugares en donde no se encuentra Dios. Nosotros tenemos una gran responsabilidad para poder mostrar el amor de Dios y poder ser de testimonio para que otros vean y conozcan quién es realmente Dios a través de nuestras vidas. Que la vida de Gedeón sea un aprendizaje para nosotros, de poder darnos cuenta de que no estamos libres de estas actitudes, de la soberbia, del orgullo, de envanecernos en el poder. Y siempre recordar que si nosotros vamos a Dios, doblamos nuestras rodillas y le pedimos a Él que nos ayude siempre a recordar de dónde venimos, es que nuestro corazón siempre va a estar anclado a Él y siempre vamos a recordar que no es por nosotros, sino es por Él. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado, Dios. Gracias porque tú eres ese Dios todopoderoso, fiel, que levantó a muchos hombres, Señor, pero a pesar, Dios amado, de que tal vez el ser humano se aparta de ti, tu corazón siempre está anhelando que nosotros nos acerquemos a ti, Señor. Por favor, que esta palabra nos enseñe a que tú eres ese Dios que siempre nos espera con los brazos abiertos y que necesitamos anclarnos a tu palabra para no apartarnos de ti, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos que nos ayudes a recordar de dónde venimos y si estamos en un lugar de bendición, que fuiste tú quien nos trajo aquí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga. A Jesús seguiré.